Si estás pensando en la mejor forma para adelgazar, Line te recomienda su tratamiento, que es más rápido, seguro y eficaz, con Spectropatch, Termogénesis, Acen y Corpoplex. En Line bajar es más fácil, mirá. Logré bajar 50 kilos. Bajé 45 kilos. Bajé 25 kilos. Bajé 55 kilos. Bajé 45. Bajé 25 kilos. Vos también podés bajar. Llama ya al 2-622-0115. Muy bien, y le damos la bienvenida ahora a nuestro siguiente invitado, que es Sergio Israel, periodista, autor del libro que les mostraba justamente antes de ir, perdonen los papelitos, ¿no? Antes de ir a la tanda pasada, Tabaré Vázquez, compañero del poder. Le contamos, Ismael, y bienvenido al programa, que en realidad Israel, que estábamos conversando sobre las declaraciones de la Llera. Y bueno, y terminó el debate yendo hacia si esto de alguna manera no termina tocando al propio presidente y no debiera el presidente decir algo al respecto. Bueno, ¿cuál es el presidente que usted termina imaginando después de escribir este libro que queda en el imaginario de los que lo leen? Porque plantea características que uno ya pueden conocer, otras se pueden intuir. Usted, para mucha gente, también plantea cosas que pueden ser descubrimiento sobre una personalidad bien particular, ¿no? Con características que además tienen distintas cunas, ¿no? Desde el hermano masónico por un lado, el autoritario por otro, el hombre nacido para ganar por otro. ¿Quién es, en definitiva, si tiene que hacer un solo párrafo, el presidente Tabaré Vázquez? Bueno, el tema de la cuna es muy importante porque él es de La Teja. Y si hubiera que definir a Tabaré Vázquez en un párrafo, yo diría es un producto de La Teja que se convirtió en un estadista ganador, es decir, es una persona muy exitosa. Por eso el título del libro, Compañero de Poder, porque es un hombre que se mueve muy bien en el poder. Lo hizo a lo largo de toda su vida y sobre todo los últimos 30 años. Pero la seducción, yo entiendo así lo que me está respondiendo y ahora vinculo al título, ¿no? Compañero del poder. Pero, ¿eso no es un común denominador de cualquiera que aspire a ser presidente? Sí, pero no es el común denominador en el sentido de que, por eso insisto lo de La Teja, es un hombre muy singular, es el presidente más votado de la historia en el Uruguay. Y es un hombre que empezó la política a los 50 años. Sin militancia como pueden previa. haber llegado, sin militancia, que puede haber llegado, como muchos pueden haber llegado, pero él, digamos, como que redobló la apuesta y me parece que la singularidad de Tabaré Vázquez viene por ahí, por esa capacidad que tiene de manejar, digamos, de manejar los hilos del poder, esa familiaridad para ser, digamos, porque no es un gran pensador. ¿Pero no maneja los hilos del poder o es autoritario y toma decisiones individualmente? No, él sabe ser cercano y para nada autoritario en determinado momento y sabe marcar su autoridad o ser autoritario, sí, perfectamente. En otras también se puede equivocar, pero me refiero, tiene como una ductilidad para ubicarse. Una de las primeras cosas que me dijeron a mí cuando yo me quise acercar un poco a la personalidad de Vázquez, Vázquez llega aquí a este estudio y enseguida se ubica dónde está y sabe lo que tiene que decir, porque tiene una capacidad singular que pocos tenemos, es decir, para hacerlo. Y bueno, hace lo que le parece que tiene que hacer. Bien. Para ya liquidar el debate anterior, pero unirlo de alguna forma con su presencia aquí, en ese saber lo que tiene que hacer, él ha sabido también, de alguna manera, aprovechar algunos ministros claves, fusibles que ha tenido para las decisiones menos simpáticas, ¿no? ¿Qué pasa con su vínculo con el Ministerio del Interior? Esto no está en el libro, se lo pregunto a usted porque, bueno, justamente lleva investigándolo acercándose un poco a su vida y su forma de proceder. A ver, el Ministerio del Interior es un fierro caliente en casi todos los gobiernos y también en los del Frente Amplio. En este momento estamos en una situación bastante particular vinculada con la seguridad pública.
pero él está aplicando la política que cree que es la que tiene que aplicar. Los resultados en algunas cosas se ven y en otras no tanto. Es decir, tampoco, digamos, la relación de él con su hermano, por ejemplo, que es el subsecretario del Interior, yo creo que le hace sentir el tema bastante cerca, ¿no? Me da la impresión que en el caso del Ministerio del Interior, él hizo una apuesta primero a José Díaz, cuando el primer gobierno, a decir, confió en una política. Justo antes de venir para acá, me encontré con una persona que integraba el elenco de José Díaz. Cuando esa apuesta no funcionó y la situación cambió, lleva, digamos, una continuidad con Bonomi, que quizás ahora está en un momento muy crítico. Quizás es un momento que, aunque él dijo que no lo va a cambiar, sí, que sí, lo tiene para todo el periodo, quizás algunos cambios van a haber, ¿no? ¿Y eso está de la mano con su convicción en realidad en una política determinada o va de la mano con su característica de que se sepa yo acá mando y si yo mandé a Bonomi va a quedar Bonomi? No, porque él puede cambiar perfectamente. Si él cambia a Bonomi va a seguir mandando él. Es decir, si finalmente llega a la conclusión... ¿No sería aceptar un error demasiado grande? A mí me parece que no. A mí me parece que no. Lo otro sería una tosudez. Si llega un momento que ya Bonomi no tiene la capacidad para mandar el ministerio, creo que lo va a cambiar a pesar de lo que dijo hace una semana. Usted, no sé cómo le habrá caído esto de que la prensa de alguna manera promocionara su libro, tomando un mini parrafito dentro de lo que es todo lo que aquí está publicado, ¿no? Está clarísimo que un párrafo no le hace justicia jamás a un libro. Ahora, fue un párrafo, el famoso, donde se supone que un allegado del poder le dijo a usted que Tabaré se habría quejado de cómo le dejó el país Mujica, ¿no? Cuando él fue a tomar la segunda presidencia. Más allá de ir a esa frase puntual que usted no cita una fuente concreta, digo, no. Y de hecho el presidente lo niega, ¿no? No lo declaré, dice. Sí, por eso. Ahora, pero más allá de eso, con esa frase uno puede decir, es un libro que va a dejar muy mal parado al presidente Vázquez. ¿Cómo cree en definitiva que está dejando al presidente Vázquez? Quizás lo deja mal parado en algunas partes y lo deja muy bien parado en otras. Ahora, con respecto a la primera pregunta de cómo me cayó, son las reglas de juego. Yo soy periodista, por lo tanto, parto de la base que una vez que entrego el producto, son los colegas los que hacen la lectura. Es cierto que en todos los programas o en todas las entrevistas que voy me hacen esa pregunta, porque obviamente si el presidente contestó, es lógico que ahora, y el presidente dijo, háganle la pregunta al periodista, que lo sea, pero no me... Digamos, no me parece mal en la medida que provoca una discusión. Lo que sí es cierto que yo especialmente me cuidé desde el primer día, no me pregunten por qué, pero así lo hice, en no estar todo el tiempo comparando a Mujica con Vázquez. Me pareció que eso era un camino tedioso, que no me iba a conducir, es decir, que me iba a marear más que favorecer. No es un libro de comparación entre uno y otro. No lo es para nada. No. Voy a leer algo que usted pone aquí, ¿no? La valoración de una opinión del politólogo Chaschetti, ¿no? Sobre el primer gobierno de Vázquez fue excelente, soñado, pero el segundo parece que se agotó en sí mismo. Esa opinión la da el politólogo, insisto, Chaschetti. Pero después usted retoma. Esa valoración es compartida por muchos actores dentro y fuera del gobierno, aunque los primeros no se atreven a decirlo en voz alta porque casi todo el mundo teme a Tabaré. Eso... ¿es bueno o malo en un político, en un presidente, en un estadista? ¿Qué opinan ustedes? No, yo creo en particular ese último tramo que responde la primera a la segunda presidencia de Vázquez. No olvidemos que en el medio hubo una segunda del Frente Amplio. O sea, estamos en realidad comparando la primera presidencia del Frente Amplio con la tercera del Frente Amplio. A mí me parece que la sustantiva, la formidable diferencia tiene que ver con dos aspectos. Uno, de la interna del Frente Amplio y otra, de las condiciones del país. Por decirlo así,
Vázquez asume, el Frente Amplio asume el gobierno de la República en el hijo de la peor crisis que haya pasado por esta tierra, o una de las dos, para no ponernos en discusión, ¿verdad? Donde de algún modo se puede decir, todo estaba por hacer, todo nada para perder, todo para ganar. En alguna medida sí, ¿verdad? Aunque había mucho para perder porque no se sabía si la izquierda iba a ser buena en el gobierno, demostró que estaba capacitada porque la ciudadanía le dio el apoyo una y dos veces, una y otra vez más. Sin embargo, hay una gran diferencia que a mí me gustaría que de la perspectiva del autor de Sergio nos contara, tiene que ver con que en el primer gobierno del Frente Amplio, Tabaré Vázquez había sido el presidente del Frente Amplio y además era el hombre que más poder tenía en el Frente Amplio. Él tenía poder en el Frente Amplio, un poder que en dimensiones es definitivamente distinto, menos, más frágil, más débil que en esta tercera presidencia del Frente Amplio, su segunda presidencia. Y yo creo que cualquiera lo puede entender que este Tabaré Vázquez, más allá de que la agenda puede estar un tanto agotado, luce como un líder político con menor poder en su interna. Bien, pero a mí, yo hice otra pregunta. Que todos le temen a Tabaré Vázquez, o que la gran mayoría le teme a Tabaré Vázquez. La estaba respondiendo. Eso lo plantea el autor, no lo dice Chaschetti. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que en este contexto no, porque justamente Vázquez, a diferencia de antes, ahora es más débil. ¿Qué pensás, Vero? No, yo comparto esto. Gente vinculada a Figueira, por ejemplo, le dice el autor que Vázquez no manda ni en defensa, ni en salud, ni en educación, ni en el interior, que no manda en ACE, ni manda en el CONICET, que tiene una agenda que está agotada. Entonces yo creo que ese temor que de repente en algún momento de una primera presidencia pudo haber inspirado, ya no lo tiene. De hecho, mi pregunta para después, en todo caso, es ¿qué presidente vamos a ver de acá a 2 años? ¿Qué le queda por mostrar a Tabaré Vázquez o ya no veremos nada nuevo respecto a su gestión? Porque da la sensación que salvo el crecimiento económico que se mantiene pese a una región que está adversa, el Sistema Nacional de Cuidados y poquita cosa más, la agenda de Vázquez se ha centrado solamente en UPM y muy poca cosa, ¿no? Bien, ¿sentís la diferencia del poder del presidente entre primera y segunda? Sí, ¿Sentís que hoy le temen a Vázquez? No, yo creo que primero, la pregunta tuya era si es bueno que le tengan miedo a un presidente. Yo creo que no está bien que se le tenga miedo a un presidente. Un presidente se elige, no es un rey ni es un dictador. O sea que yo no creo que haya que tenerle miedo. Lo que sí creo que se le tenía miedo, al grado en el primer gobierno del Frente, algunas militares no fumaban, tenían miedo que las viera fumando, ¿tá? Porque Tabaré Vázquez era capaz de decir algo. Entonces había miedo y nadie se le oponía. Yo creo que cambió. ¿Miedo o respeto a autoridad? No. Era miedo, era terror. No, pará, que me ve más. Viste, había una cuestión, ni fumar siquiera. Lo cual me parece absolutamente ridículo, ¿no? Pero está. Lo que sí Tabaré Vázquez yo creo que cambió porque cambió. Hay un gobierno de Mujica en el medio, que dijo Alejandro, es cierto. Hay un gobierno de Mujica que desestructuró lo que era la estructura, lo que era antes a lo que es ahora. Y yo creo que hay un Tabaré diferente. Se lo puede atribuir a la edad o se lo puede atribuir a que ya llegó a la segunda vez y que él sabe que ya no tiene. Y creo que en alguna medida se quedó sin agenda. Me parece que hay un presidente diferente entre el de ahora y el de antes. No sé cómo vos lo ves, habiéndolo estudiado. Israel, sí, perdón. Que no hablé en esta ronda. Me gustaría decir algo. No, claro, porque no hablé. No, vamos a no perder tiempo. Diga, Pascale. Yo no creo tanto que haya un Vázquez diferente, sino que hay un Frente Amplio diferente. Y me parece que eso no se está percibiendo con toda claridad. Una de las grandes virtudes que yo creo que Vázquez ha tenido en su corta, teniendo en cuenta que empezó a los 50 años su vida política, es el olfato. Yo creo que también lo que dice Sergio, el hombre de la teja, el hombre que se hizo de abajo, pero además es un hombre con mucho olfato. Cuando él acepta la candidatura a la Intendencia de Montevideo, que fue el rampa de lanzamiento para su llegada a la presidencia de la República, ese cargo no lo quería nadie. No sé si eso lo investigó Sergio, pero se le habían ofrecido a Astori. Y a Astori le pareció, no sé, capaz que era muy por debajo de su nivel, no sé qué pensó Astori, pensó que ser intendente era una cosa secundaria, y se le ofrecieron a Vázquez, que era presidente de Progreso, que estaba ahí en el candelero, Progreso había andado bien en el campeonato, había ido a la Libertadores y se lo ofrecieron. Y Vázquez agarró, porque se dio cuenta que ese era el camino, y ganó. Y Vázquez fue la gran carta de triunfo del Frente Amplio.
Fue la gran carta de triunfo del Frente Amplio. Es decir, el hombre identificado con la victoria, el hombre que gana por primera vez en Montevideo, es el hombre que lleva al Frente Amplio por primera vez en la historia a la presidencia de la República. Un logro histórico, histórico. Cuando viene la dictadura, el Frente Amplio tiene el 18% de los votos. Con Vázquez llega al 51% de los votos. Una cosa extraordinaria, extraordinaria. En la vida política del país es una cosa extraordinaria. Ese Frente Amplio, que era diferente al del 71, el Frente Amplio de la victoria de Vázquez, es diferente al Frente Amplio de hoy también. Ese Frente Amplio se cimentaba en 3 grandes pilares: Tabaré Vázquez, Mujica y Astori. Astori se fue diluyendo en el curso del tiempo y quedó muy fuerte la figura de Mujica. Y entonces es muy difícil estabilizar algo sobre 2 patas, ¿verdad? Siempre el trípode es el elemento de sustentación. Entonces, una cosa en 2 patas es muy difícil que se sustente fácilmente. Y yo creo que ese es el problema que tiene el Frente Amplio hoy, y que de alguna manera lo está pagando Vázquez en su segunda presidencia. No porque sea mayor, no por otra cosa, sino porque es un Frente Amplio distinto, y él le debe mucho a Mujica. ¿Por qué no puede cambiar a Bonomi? Capaz que lo hubiera cambiado antes, porque Bonomi es Mujica, Bonomi es el MPP, el MPP es la mitad del gobierno. Él no puede cambiar porque sí al ministro sin retocar al gobierno. ¿Estás de acuerdo, Israel, con estas declaraciones? En buena parte, digo, no tengo la capacidad para contestar todas, pero en buena parte el análisis de Graciano me parece que es correcto. Pero no puede porque no tiene votos propios, es decir, tiene menos poder. Ahora, yo creo que este Vázquez que tenemos de presidente es un Vázquez, no solo es mayor, es más maduro para valorar determinadas cosas. Y yo creo que es un presidente muy exitoso. Es un presidente muy exitoso. ¿Cuál es el termómetro del éxito que utilizás? Ahí ustedes hablaron rápidamente, creo que eras tú que hablabas del crecimiento económico. Creo que no es poca cosa si miramos el contexto. A mí me sorprendió, por ejemplo, entrevistar... Pero la agenda de este segundo gobierno viene bastante agotada. No, sin duda. Es decir, hay un capítulo del libro que hace esa referencia. No, yo estoy de acuerdo. Creo que para contestar un poco la pregunta de qué va a pasar de aquí al final, creo que va a haber muchas cosas, es decir, se va a mostrar muchas cosas, porque todos los gobiernos, sea el de Vázquez o sea el que sea, ¿tiene algo más para mostrar? Tienen mucho para mostrar porque han ido acumulando durante la primera etapa y llega al final y empiezan a mostrar cosas que la gente puede ver. Por un tema de cómo funciona el Estado, que es un Estado pesado y es un Estado que va... Entonces sí van a mostrar cosas, no van a mostrar grandes maravillas, pero sí van a mostrar no solo la estabilidad y el crecimiento, sino que van a mostrar, digamos, realizaciones y obras. Hay batallas que han sido, bueno, el buque insignia de Vázquez en su primera, trató de que fuera el sistema de cuidados en esta, bueno, viene más o menos ahí. El tabaco fue su gran bandera. El plan Ceibal. Y usted, creo que arranca el libro, no sé si es en el prólogo, que aparece una posible nueva batalla que habría que ver si se anima a dar el presidente con el antecedente del triunfo de la lucha contra el tabaco, y es en nombre de las ENT, no las enfermedades no transmisibles, una batalla contra la industria alimenticia. ¿Eso puede estar parte del plan de aquí a 2 años o queda para...? Me parece que queda para una batalla mucho más a largo plazo, porque son enemigos, entre comillas, muy fuertes, como él mismo lo dice, y no tiene el mismo impacto que lo del tabaco. Es decir, no hay una opinión pública tan favorable, si bien es un tema de preocupación. Lo que él dice es correctísimo, es decir, la calidad de vida tiene que ver también con cómo se vincula con las industrias. Bien. De todos los episodios que usted marca, que podrían de alguna manera, bueno, incomodar al propio Vázquez si lee el libro, que no sé, ¿ustedes creen que los presidentes leen los libros? Por supuesto. Sí, ¿no? Nunca lo dicen, pero ¿sabes cómo lo leen? Lo va a leer. Yo muero por saber eso. Lo va a leer, capaz que ya lo leyó. Yo creo que ¿Tenés noticia? ¿Tiene noticia Indirecta, Israel? no, indirecta. Pero es cierto que incluso usted mismo lo cuenta, ¿no? Que la última vez que lo ve por este tema, bueno, era consciente que había algún episodio que podía generarle
No, eso de ir para atrás, mirar para atrás, desde aquello que firmó en la dictadura, ¿no? La Declaración de Fe Democrática, donde pudo justamente proyectar su carrera profesional y académica. Un montón de episodios que, bueno, son cuestionables, definitivamente, en lo que es la trayectoria de un hombre de izquierda, además, ¿no? Aparece la frase famosa de cómo deja Mujica el gobierno, entre otras tantas cosas, y ni que hablar de los negocios. A todo esto, los Panama Papers, ¿no prosperó la investigación acá? ¿No se sabe más nada porque toca a los hijos del presidente o por qué? ¿Que no prosperó por eso? No, pregunto. No. ¿Por qué no hay más información de los Panama Papers? Lo que pasa es que no hay mucho más para avanzar porque digamos, no hay un delito. Lo que hay es unas empresas colocadas en el exterior. Es decir... ¿No tenemos una mejor respuesta, Israel, para la pregunta? Bueno, yo no usted tengo... es periodista, tendría que tener una mejor respuesta. ¿Usted se le ocurre una? No, usted es el periodista de investigación. Sí. No ¿Qué hay... hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿En el caso concreto de Javier Vázquez? No, bueno, no es la pregunta concreta. La pregunta concreta es por qué no se avanzó y no hay más información sobre esta investigación. Acá lo dijo... ¿Será en este país porque hay vinculación con el hijo del presidente, sí o no? Acá lo que pasó, lo dijo José Amorín Valle, sentado ahí donde está el periodista, a nivel parlamentario, la investigadora parlamentaria murió cuando empezaron a aparecer apellidos de este lado y de este otro. Muy simple. ¿Acuerdo político? Bueno, yo no creo que haya habido un acuerdo político, pero probablemente no hay, digamos, no hay interés, y creo que tiene un poco de razón lo que dice ella, no hay interés porque no se puede llegar demasiado lejos y hay mucha gente afectada. Hay muchos nombres, ¿no? Nombres de todos los partidos. Sí, sí. Bueno, Vázquez lo dijo. ¿Por qué se ocupan de mi familia? ¿Por qué se ocupan de mi familia habiendo tantas? ¿Acaso hay discriminación? ¿Por qué la familia del presidente? Claro, ¿no? Claro. Sí, yo creo que le hubiera dado esa respuesta. Exacto. Hacemos una pausa y ya volvemos.